Y el telarañas que nace bien, los ladrones siempre caen viva. Este hombre de bien. Ahora continuaremos explicando el primer código, que es escribir un programa el cual contenga una función que acepte como parámetro un arreglo que puede contener elementos duplicados. La función debe sustituir el valor repetido por un -5 y volver al punto al que fue llamada, así como finalmente este debe desplegar los números de manera correcta y sin repetir. Bueno, para comenzar esto, inicializamos definiendo los datos que tendrá nuestro arreglo, que en este caso serán 5. Después en esta parte definiremos cuáles son las variables que ocuparemos, que en este caso será cambios, total, j, y cambios y total nos servirán para contar el número de modificaciones que se hicieron de acuerdo a los números repetidos. Bueno, en esta parte se pedirá al usuario que ingrese los valores del arreglo, que en este caso serán los 5 datos que nuestro arreglo contiene. Y más es porque va a pasar de primer dato, te va a pedir el segundo dato, tercer dato, hasta llegar al quinto. Después de esto, inicializamos total y cambios en 0 debido a que aún no tenemos ninguna modificación. Después, en esta parte lo que nos está pidiendo es, por ejemplo, si un dato de nuestro arreglo es 5 y al ir comparando de posición por posición encuentra otros 5, cambios va a aumentar en 1 debido a que ya va a haber una modificación, y el arreglo en J ese número va a ser cambiado por un -5 debido a que es lo que pide el código. Y aumenta J++ porque irá comparando número con número y así se continuará hasta que termine la evaluación. Después, en esta parte, se arroja el número repetido y cuántas veces se repitió. Si arreglo en i es diferente que -5, esto es lo que se mandará a imprimir. El valor se repite tanto por ciento de veces y se pone el arreglo en i y cambios, que es el número de veces que se encontró. En esta parte se mandará a escribir cuáles son los números que se repiten con un -5. Después en esta parte es donde se mandará a escribir los números sin repeticiones, que será que mientras i sea menor que el tamaño del arreglo, se mandan a escribir los números del arreglo i, a excepción de los números -5, debido a que estos son los números repetidos. Y ya finalmente se mandará a imprimir cuáles son el número de modificaciones que se hicieron, que se guarda en la variable total, como ya lo habíamos mencionado. Ahora compilamos y nos pedirá ingresar el primer número, que daría 5, 5, 4, 4 y un 1. Como podemos ver, dice el valor 5 se repite una vez. El valor 5 ya aquí está por primera vez, aquí está la primera vez que se repite. Entonces por eso indica que se repite una vez y ya no vuelve a mostrar otro 5. El valor 4, como vemos, ya se encuentra en esta instancia y se vuelve a repetir en esta parte y ya no vuelve a aparecer, es por eso que se repite una vez. Y pues el valor 1 no se repite ninguna vez. Bueno, aquí es donde los elementos del arreglo se van a cambiar, los repetidos se van a cambiar por un -5. Si vemos este 5 se repite, que está en la segunda posición, se cambió por un -5. Este 4 que está en la cuarta posición se repite, entonces se cambia por un -5. Y el 1 se queda de la misma manera debido a que no está repetido. Y al final, elementos del arreglo sin repeticiones sería 5, 4 y 1. Y el número de modificaciones que se hicieron fue 2. Y aquí podemos comprobarlo. 1, 2. Y eso sería todo. Para el segundo ejercicio, se le pide al usuario que escriba un programa que permita por medio del menú realizar la suma, resta y multiplicación de dos matrices mediante las llamadas funciones. Entonces, para empezar a realizar el programa, lo que vamos a hacer primero es poner los parámetros. Estos parámetros se van a utilizar para la suma, la resta y la multiplicación. Es decir, voy a declarar la primera matriz, la segunda matriz y la matriz resultante. Después de eso vamos a declarar las variables que vamos a usar. En este caso, como son filas y columnas,
se va a utilizar la letra C y F. Después vamos a hacer un lazo para el menú. En este caso se va a utilizar el ciclo do. Se le va a pedir al usuario que ingrese una de las 4 opciones que vamos a poner. La primera sería la suma, la segunda la resta y la tercera la multiplicación. Y por último la cuarta, que sería para salir del programa. Entonces, con el ciclo while lo que vamos a hacer es vamos a mandar a llamar las funciones. Entonces, cuando el usuario ponga la opción 1, va a llamar a la función suma. Cuando el usuario ponga la opción 2, a la función resta. A la opción 3, la función multiplicación. Y la opción 4 es cuando, como ya habíamos mencionado antes, va a salir del programa. Entonces, vamos a empezar con la función suma, en la cual, como ya lo dijimos anteriormente, vamos a declarar las variables, en este caso la de la matriz 1, la matriz 2 y la matriz resultante. Se le va a pedir al usuario que ingrese la dimensión de la matriz, para este caso que ingrese el número de filas y el número de columnas, y dependiendo de estas es conforme se va a hacer el llenado. Después de eso, se le va a pedir que ingrese los elementos de cada una de las matrices. Y se va a evaluar las dimensiones de las matrices, es decir, si la matriz tiene las mismas filas y columnas que nuestra segunda matriz, entonces se puede realizar la operación. En dado caso de que no tengan las mismas dimensiones, se le va a decir al usuario que no se puede realizar la operación y que por lo tanto tiene que poner nuevamente una matriz la cual tenga las mismas dimensiones. Luego, en dado caso de que las matrices sí sean de las mismas dimensiones, se va a pasar a hacer la suma de matriz y se va a escribir la matriz resultante. Lo mismo pasa con la función resta, solamente que en este caso en lugar de sumarlas, bueno, de sumar los elementos los vamos a restar. Y de la misma manera como menciona la anterior, si las matrices no son de las mismas dimensiones, no se va a poder realizar la operación. En dado caso de que sí sean, se va a mandar a escribir la matriz resultante. Por último, vamos a hacer la función multiplicación. En este caso, igual se declaran las variables de las matrices y la matriz resultante. De la misma manera, se le piden las dimensiones y los datos, se mandan a escribir los datos, y si la matriz no es de la misma dimensión, entonces se puede realizar la operación, y en dado caso contrario de que sí sea de la misma dimensión, se realiza la operación correspondiente. Entonces vamos a probar nuestro programa y vamos a empezar. Lo que yo voy a elegir en este caso va a ser una suma de matrices y voy a poner una matriz que tenga 2 filas y 2 columnas. Ingreso los datos al azar, luego de la segunda matriz voy a poner una que sea de la misma dimensión y igual valores al azar, y por último me manda a sumar las matrices. Ahora vamos a probar con una que no sea de la misma dimensión, en este caso la multiplicación. Entonces, si pongo una matriz 2 por 3, empiezo a colocar los valores de las matrices, y ahora pongo una matriz 4 por 3, que es diferente, aunque son varios valores. Entonces, se supone que el programa me tiene que mandar a decir que esta matriz no se puede ser multiplicada porque no tiene las dimensiones. Entonces, así es como funciona. Y en dado caso de probar la opción 4, que sería la de salir, le damos 4, se sale del programa y eso sería todo. Nos pide escribir un programa que pida al usuario la temperatura más elevada de cada día del mes. La temperatura puede introducirse en grados Celsius y Fahrenheit. Para esto nos da cómo realizarlo: almacenar todas las temperaturas en un arreglo, pasar el arreglo a una función que calcule y retorne el promedio de las temperaturas, pasar ese arreglo a una función que calcule y retorne la temperatura más elevada del mes. Por último, tiene que imprimir los valores promedio y máximo de las temperaturas. Si el usuario introdujo las temperaturas en grados Celsius, entonces el valor de las temperaturas mostradas como salida debe ir acompañada del símbolo C. En caso contrario, por una F. Bueno, iniciamos declarando nuestros prototipos, que sería el promedio, la evaluación y el mayor. En esta parte es donde va a ser nuestra función principal, donde se va a retornar todo lo que se haga en la evaluación. Nosotros decidimos hacerlo mediante un menú para que sea más fácil y no se complique tanto. Bueno, dentro del menú el usuario puede elegir Celsius o Fahrenheit. En el primero declaramos lo que son nuestras variables, le va a pedir al usuario que ingrese las temperaturas, el total de las temperaturas, y acá le pedirá que ingrese las temperaturas y las irá tomando temperatura el día 1, 2, así hasta llegar a n temperaturas. Para calcular el promedio se va a pasar aquí, donde ya teníamos declarado esto. Se va a hacer y lo que va a retornar es la suma entre
flotante, que lo declaramos acá, que es el total de las temperaturas. Y esto es lo que nos va a retornar y sería el promedio. Ahora, para la mayor nos va a pasar a este, en el que igual ya tenemos entre paréntesis los parámetros que va a recibir nuestra función. Y de esto lo que nos va a retornar es el max, o sea, la mayor temperatura. Y se va a regresar aquí. Vamos a probar para ver si funciona bien. Tomaremos la primera en Celsius. Pondremos 4 temperaturas. La temperatura del día 1 sería 10.8. La temperatura del día 2 le pondremos 20. La temperatura del día 3, 4. Y la del día 4, 15.5. Bueno, el promedio de las 4 temperaturas es 12.6. Ahorita lo comprobaremos en una calculadora. Y la mayor de las 4 es 20 grados centígrados, que es correcto. Ya nomás comprobaríamos el promedio. Es 12.5. Pero este nos lo redondeó, que está bien también. Y así comprobamos que sí funciona nuestro programa. Se nos pide realizar un programa que, por medio de un menú y llamados a funciones, permita realizar ciertos problemas realizados durante el curso. El menú debe mostrar las diferentes opciones del 1 al 7, incluyendo la de salir, que será la número 8. En caso de dar una opción no válida del menú, se indicará al usuario por medio de una frase "esta opción no existe" y se volverá a desplegar el menú. Para comenzar con el menú, comenzaremos declarando nuestras variables op1, op2 y res. Después de ello, iniciamos el ciclo do-while para poder crear nuestro menú. Dentro del menú meteremos un título donde dice menú de funciones y después de ello imprimiremos las diferentes opciones que se mostrarán, las cuales van desde convertir un número decimal a binario, ingresar n números, calcular y escribir la suma de los pares y el producto de los impares, hasta la última, que es calcular la suma de una serie armónica desde 1 hasta n, y finalmente la última opción, que es la de salir. Después de ello, pediremos al usuario que nos ingrese el número de operación que desea realizar y se guardará dentro de la variable op1. Para la creación del menú utilizaremos un switch y diremos que según la opción op1 se van a realizar los diferentes casos: el caso 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, y dentro de cada caso haremos el llamado a la función según corresponda en la opción. Por ejemplo, en el caso 1 tenemos la de decimal a binaria, la cual se llama de a bin, y tenemos un break para terminar la función. En el caso 2 se repite lo mismo, solo que con una diferente función, así hasta el séptimo caso. Para el caso 8, que es la opción de salir, preguntaremos al usuario si está seguro e imprimimos el mensaje de sí es igual a 1 y no es igual a 2, y la cual será almacenada dentro de op2 y crearemos un if-else. Si op2 es igual a 1, se imprimirá saliendo y el programa terminará. En caso contrario, que el usuario no desee salir, se retornará hasta el inicio de nuestro programa. Y bueno, para la opción, en el dado caso de que el usuario ingrese una opción que no existe, crearemos un default. Por ejemplo, si llegara a ingresar el número 9, el cual no está dentro del menú, se imprimirá el mensaje de "esa opción no existe", y entonces nuestro programa empezará de nuevo con el return main. Finalmente, el do while se cerrará hasta que op1 sea mayor a 8, y después de ello preguntaremos al usuario si desea realizar alguna otra operación, la cual será almacenada dentro de res. Si el usuario ingresa el valor de 1, quiere decir que si quiere realizar otra operación, entonces el programa se reiniciará con el return main. En caso contrario, si no quiere realizar una operación, el programa terminará. Después de ello, lo único que haremos será agregar el system pause y obviamente el return main para que el programa termine. Bien, en la parte superior tenemos nuestras funciones declaradas con un void, las cuales dicen void, y todas tienen su nombre. Por ejemplo, esta que es de decimal a binario, la suma de par, producto de impar, el máximo común divisor,
A veces B, menor a mayor de 4 números y la suma de serie armónica. Entonces, todas estas funciones ya fueron realizadas durante el curso. Y pues bueno, ya contamos con los códigos previamente realizados. Y bueno, como ya tenemos nuestro código, lo único que continuamos a hacer es compilar y ejecutar. Y bien, notemos que se despliega nuestro menú. Y por ejemplo, ingresaremos el 1 para que nos dé la primera opción. Y nos dice, ingrese el número decimal. Meteremos 2. Y pues nos dice, el binario es 10, el cual pues es correcto. Y bueno, notemos que en la parte de abajo nos dice, desea realizar otra operación, daremos 1, Enter, y nos vuelve a desplegar el menú. Ahora dice, ¿qué operación desea realizar? Por ejemplo, si metemos el valor de 10, nos dirá que esa opción existe. Por favor, seleccione una opción que se encuentre dentro del menú y nos volverá a desplegar el menú de funciones. Y después utilizaremos la parte 8 y nos despliega el mensaje. ¿Está seguro que desea salir? Daremos 1, nos imprime el valor de saliendo y el programa termina.